Raúl Utín, empresario textil y precandidato a diputado. Contame, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Juan Pablo, un gusto de verte y muy bien, Bueno, disfrutando, me- disfrutando la alegría del triunfo del sábado a la noche. sí, la verdad que, bueno, es una alegría enorme después de tanto tiempo, ¿no? Algunos que por ahí crecimos creyendo que Argentina ganaba siempre, que es mi caso. Yo era chiquito, salimos campeones en el 86, perdimos la final en el 90. Vi las dos Copas América y llegué a la adolescencia pensando que éramos siempre protagonistas. Y bueno, gracias Messi. Bien, Vamos a lo nuestro. Contame, primero que nada, ¿cómo arrancaste vos a ser un empresario textil? ah, vieja historia, porque nuestra fábrica tiene 70 años de vida, va a cumplir 71. Ujú. O sea, yo soy segunda generación. Una empresa familiar. Claro, papá me deja la empresa cuando yo había cumplido recién 22 años. Eh, Papá se va de viaje junto con mi mamá y me dice si me animo a quedarme a cargo de la fábrica. Le digo que sí, porque por otra parte no había otra solución. Me quedó a cargo y cuando volvió le dije, seguí viajando y disfruta la vida. Y yo me quedo a cargo. Y desde hace 51 años estoy a cargo de la empresa. Bien, muy bien. ¿Cómo hace, lo primero que me surge es esto, ¿cómo hace un empresario de 50 años al frente de una empresa que claramente sigue funcionando, sobrevivió al corralito, al Rodrigazo, a la pandemia? Todo, poder empezar a contar de Martínez Dios para acá, todo, todo, todo. Eh, Nosotros creemos que tenemos dos herramientas básicas. Sí. La primera, la organización familiar, Ujú. que trabajamos en la empresa junto a mi mujer y a mis hijos, en todos los puestos gerenciales. Y la otra es que tenemos una filosofía. Eh, yo me eduqué en Japón Ujú. como empresario la, en el marco de la visita de Alfonsín a Japón. Y, y esto nos dio unas herramientas importantísimas de conducción empresarial y hoy aplicamos el management japonés en nuestra empresa y esto nos permitió seguir para adelante, pero fundamentalmente aplicando tres palabras claves, ¿no? Con con la gente, educación, entrenamiento y motivación. Eh, Claro. explicarle, explicarle a la gente qué es lo que queremos, para qué lo queremos y fundamentalmente motivarla para que todo eso se haga pensando en que tiene un destino y que tiene un futuro. Y de hecho lo hemos logrado. Hemos pasado crisis donde no había para comer, Sí. pero había una naranja y la repartíamos un gajo para cada uno. Y vivíamos todos. Y de hecho, en plena época del macrismo, que fue Sí. difícil para los textiles, desapareció el 70% de las empresas textiles, nosotros no despedimos a nadie. ¿Por qué el macrismo fue tan malo para los textiles? Porque decía que la industria textil es una industria no competitiva. Así nos lo dijo directamente el señor Cabrera, ¿no? Ajá. Lo dijo directamente, la industria textil es una industria no competitiva, ustedes se tienen que reposicionar, tienen que fabricar otra cosa. Nosotros le dijimos, mirá, la industria textil es competitiva en todas partes del mundo, es necesaria en todas partes del mundo, fundamentalmente por su carácter de mano de obra intensiva, ¿no? Y por el rol que cumple en la sociedad. Le dijimos, el problema no es de la industria textil, sino es un problema de la economía. No lo entendieron así, abrieron las puertas y los puertos para toda la importación y por Sí. supuesto que no se podía competir fundamentalmente contra los países de Asia. Ya no China, sino ya Camboya, Taiwán, etcétera, etcétera. Porque ellos tienen precios muy bajos. No, directamente eh, eh, trabajan con mano de obra muy Ujú. baja y por supuesto parten de mano de obra más baja, inclusive más baja que la nuestra, ¿no? Sí. Inclusive en el día de hoy.
Yo te voy a dar un ejemplo. La misma materia prima que yo estoy consumiendo hoy, la pago acá como muy barata, $2.30, $2.40, la misma materia prima en China vale $1.10. Claro. Bueno, Lo que pasa es que ellos tienen justamente una estructura en la cual la mano de obra es prácticamente esclava, entonces... No tanto. Hoy la mano de obra china gana más que la mano de obra nuestra, ¿eh? Y entonces, ¿dónde está el secreto? La escala, fundamentalmente hay un tema de escalas y un tema de necesidad de competir. Necesidad de competir y por lo tanto de tener en cuenta las rentabilidades de cada uno de los eslabones de la cadena de producción. Pero entonces vos tenés al gobierno de China puesto detrás de los empresarios para que puedan hacer... Y sí, no hay otra posibilidad. Cuando vamos a hablar dentro de un ratito de competitividad, vamos a hablar de inflación, vas a ver que el rol del Estado es fundamental. Bien, ahí tengo una pregunta de Alfonso. Jorge. Muy bien, gracias. Unas notas tuyas, ¿cómo te va? Que vos tenés intenciones y deseos de ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que vos vas a ir con el Frente de Todos, que es el partido que representa, que está titulado con Alberto y Cristina, ¿puede ser? ¿Es así? Mirá, yo tengo la intención y el deseo de llegar a ser diputado nacional, pero no por mí, sino porque represento al sector pyme del país. Bueno, pero la pregunta que yo te quería hacer, Raúl, con respecto a lo que te estaba recién haciendo en la introducción. Sabemos que el 95% de la fuerza productiva del país la tienen las pymes. Son 12 millones de trabajadores que estarías vos, entre comillas, representando. Ahora digo yo, vos vas a ir por un partido Frente de Todos, pero yo me pregunto al día de hoy, Alberto y Cristina, ¿están haciendo algo dentro del Congreso con sus diputados en referente a las pymes? Porque yo veo que las pymes están todas cerradas hoy en día. Primero, a tu pregunta, no todas las pymes están cerrando. Sí, el sector comercial está con muchos problemas. Y tiene muchos problemas debido a que indiscutiblemente estamos en plena pandemia, la gente no sale, no le interesa salir, el e-commerce ha crecido enormemente, o sea, cambió la tendencia. De hecho, volviéndole a la pregunta inicial tuya, mi papá hace 70 años fabricaba entretela para trajes de hombre. Si nosotros hoy hubiésemos seguido fabricando entretela para trajes de hombre, también estaríamos fundidos. Supimos cambiar a tiempo el enfoque de la industria y por eso que la industria hoy por hoy no solamente no está cerrando, sino que está creciendo. De hecho, el sector metalúrgico, para no hablar tanto del sector textil, creció en lo que va del año 21,5%. Y la industria textil también viene con un crecimiento importante. Nosotros, de hecho, desde si tomamos como fecha 2015 a la fecha, o 2017 para ser exacto, te voy a dar un dato perfecto y exacto, desde el 2017 a la fecha, nosotros crecimos de 340 toneladas a 720 que estamos en este momento. Sí. Entonces... me interesa retomar esto que estábamos hablando del apoyo del gobierno a las empresas como generador de empleo y de riqueza. En general, cuando uno habla con un empresario argentino, te dicen que necesitan que le bajen los impuestos y que bajen los sueldos, ¿sí? O despedir más barato. Ahora, ¿las únicas soluciones son esas? ¿Proletarizar más a los trabajadores? No, de ninguna manera. Nosotros pensamos exactamente a la inversa. Primero, hoy no se puede bajar los impuestos en plena pandemia y el Estado está gastando fortunas entre la atención de la salud y las vacunas. Sí. Están gastando fortunas, indiscutiblemente. Y por otro lado, si nosotros bajamos los sueldos de la gente, estamos matando a la gallina a los huevos de oro.
Por el contrario, nosotros necesitamos que nuestros trabajadores ganen más. Y ganen más lo suficiente para no solamente poder comprar alimentos y llegar con lo justo a fin de mes, sino también para comprar productos que hagan a el mercado interno en su conjunto. Para poder comprar, como decía un ministro alguna vez, para que sí se compre el televisor plasma, que tenga derecho a comprarse el televisor plasma y que tenga derecho a irse de vacaciones, porque eso también es parte de la vida. Y en la medida que la gente, que los trabajadores, que en general, que la clase media tenga una posibilidad de compra, vamos a poder revitalizar el mercado interno. Si no, no hay forma. Mi papá decía, y te estoy hablando insisto, hace más de 50 años, me decía, si nuestros obreros no tienen plata para comprarse una camisa de la tela que nosotros fabricamos, para los telares. Y esta frase me quedó por siempre. Nuestros obreros tienen que tener la condición necesaria y suficiente para comprar productos. En la medida que compren productos vamos a tener mercado interno. Y no te olvides que el 75% de la economía del país es mercado interno. Ajá. Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, que todo el mundo trata de exportar y... No, al contrario, no el mercado de la exportación solamente reúne a 330.000 personas. Esto también lo tenés que tener claro. ¿Y por qué el conflicto tan grande con la carne, por ejemplo? Porque quieren implementar el sistema de precios que se paga en China, o que se paga en Europa, o que se paga en Estados Unidos, cuando un obrero en Estados Unidos o un obrero en Europa gana 7 veces más que un obrero en Argentina. Entonces, indiscutiblemente, un obrero en la Argentina no puede comprar o pagar la carne a ese precio. Pero por otra parte, no nos olvidemos y seamos absolutamente claros al respecto. La vaca come pasto argentino, se cría en el campo argentino, se faena con obreros argentinos, pagado con luz argentina, pagado con mano de obra argentina y pagado con transporte argentino. Ahora explícame por qué tengo que pagarlo en dólares, entonces. ¿Por qué tengo que pagar los precios en dólares? Hay un problema de codicia, hay un problema de pasar al rastrillo y decir cero, todo para adentro. Bueno, es que esta pandemia siguió, como la mayoría de las crisis, siguió haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres. Lamentablemente. Tengo una pregunta de Martín Sabadini ahí. ¿Vos cuál sería la medida hoy que tendría impacto inmediatamente para las pymes si tuvieras que decirla? Mira, hay varias. La primera es la segmentación. No puede ser que las micro, fundamentalmente las micro, pequeñas y medianas empresas, todas paguen lo mismo impuestos que las grandes empresas. Deberían, inclusive en algunos casos, pagamos más impuestos. Por ejemplo, la RT. La RT a mí me sale el doble o el triple de lo que paga una gran empresa. Y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es segmentar con corrección. Segmentar tanto en la tarifa como en los impuestos, como en el trato crediticio. Hoy, por cierto, en el trato crediticio, Banco Nación y el Vice están dándonos una mano sumamente importante. De hecho, hay tasa cero para algunas líneas que realmente la están pasando mal. Ejemplo, empresas de turismo, ¿no? Sí. Agencias de turismo. Ejemplo, transporte de larga distancia, empresas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Esas empresas la están pasando mal, hay tasa cero. Pero también hay tasas preferenciales para aquellas empresas que están dispuestas a invertir. Sí. Por ejemplo, vos podés invertir hoy con tasas del 22% anual a 5 años, sí, financiada por Banco Nación o el Vice y auspiciada por el Ministerio de la Producción. Bien. También, con esto termino, con esto te quería decir, para establecerte
en parques industriales tenés tasa del 12%. Y Bien. sin límite de techo, que es importante. Si vos lo podés bancar, si lo podés avalar, es lo mismo que saques un crédito por 3 millones de pesos o por 300 millones de pesos, siempre y cuando lo puedas avalar. Bueno, considerando que justamente sos un empresario pyme y que sos un precandidato a diputado, me parece importante preguntarte, ¿cómo hacemos en este país para generar más empleo y para que haya más inversión? Mirá, es mucho más sencillo de lo que todos se imaginan. Y esto lo aprendí bien claro en Japón, todo empieza por el consumo y termina en el consumo, es una rueda. Todo empieza por el consumo y termina por el consumo. Es la demanda lo que tira el resto. Si hay demanda, Sí. yo le pongo gente, le pongo máquina, le pongo todo lo que hay que poner, porque sé que el producto lo voy a colocar. Si no hay demanda y la demanda no tira, es al divino botón reempujar cuando la plaza no camina. ¿Para qué camine? Indiscutiblemente, para que haya demanda, primero, tenemos que poner plata en el bolsillo de la gente y tenemos que terminar con esta inmoralidad de tener un 50% de la sociedad bajo la línea de la pobreza. Esto es una inmoralidad, para lo cual el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Primero el Estado, rompiendo la inercia de este círculo vicioso que tenemos hoy, para convertirlo en el círculo virtuoso de la economía. El Estado tiene que poner el primer envión, pero los empresarios no se tienen que hacer los vivos y quedarse con la parte del león. No, tenemos que empezar a mover la rueda del progreso. Tenemos que empezar a poner, y en este momento tenemos que reducir las rentabilidades al máximo para que la gente tenga la posibilidad de poder acceder a las compras. Bueno, ojalá podamos invitarte ya como candidato. Pero ojalá. Te agradezco muchísimo por este rato y bueno, nos vamos a estar viendo. Quiero